en el aquí y ahora. Aquí estoy, de cuerpo presente, sintiendo todo lo que estoy diciendo, porque lo he vivido, ahí está la clave. Entonces, la educación en general se ha convertido en una repetición de datos duros, muy, pero muy aburrida. Muy aburrida. Absolutamente obsoleta, diría yo. Los que estudian matemáticas o van a ser maestros de matemáticas, ustedes estarán pensando, bueno, ¿y cómo voy a sentir yo las matemáticas? Digo, ¿qué les voy a enseñar yo a los muchachos sintiendo, bueno, 2 y 2 son 4, ¿qué voy a sentir yo ahí? La pregunta que yo les haría es, ¿están ustedes enamorados de lo que hacen? Esa es la clave. ¿Están ustedes enamorados de lo que hacen? No les estoy preguntando si están enamorados del novio o de la novia. Pero esa misma pasión, esa misma identificación, esa misma expansión, ustedes cuando hacen lo que hacen con sus matemáticas o con su danza o con su música, ¿sienten expansión o sienten cansancio? ¿Qué sienten? Cuando lo están estudiando o lo están enseñando. Y les estoy dando una clave, un secreto. Todo aquello que me resulta básico en mi vida, fundamental para mi sobrevivencia, me va a dar una sensación expansiva. O sea, me voy a sentir grande, me voy a sentir en paz, me voy a sentir feliz, voy a sentir una plenitud enorme. Pero todo lo que hago por memoria, por deber, por rigidez, porque no me queda de otra, porque si no me ponen una mala notificación, una mala calificación, eso me contrae. Y entonces ando con úlceras, dolores de cabeza, cuerpo contraído, postura chueca. ¿Cuántos andamos así? Por la vida. Que no me lleguen las emociones. No quiero sentir nada, porque no estoy feliz con lo que estoy haciendo. Entonces, miren, estamos hablando de cosas elementales en un ser humano. Y cuando estoy frente a un muchacho en un salón de clase, si estamos formando personas, a mí no me importa. Miren, la verdad, yo enseño a actores y bailarines y a mí no me preocupa si van a ser grandes bailarines o grandes actores. Lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que sean seres humanos felices. Porque si son felices van a ser extraordinarios profesionistas y van a encontrar su camino. Y me estoy encontrando con que los actores son profesionales del sufrimiento, los bailarines son profesionales del dolor, y me puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces todo está al revés. Estamos generando generaciones de gente infeliz, absolutamente infeliz, que va en contra de sí misma, no saben ni por qué están haciendo lo que hacen. Entonces, cuando entré en este tema de la poética de la enseñanza, no es para ser poetas, la intención no es formar poetas. La poética tiene que ver con una autenticidad. Si yo tengo mi poética, y tú tienes tu poética, y tú tienes tu poética, eso significa que tú tienes una manera de ser en la vida que es exclusivamente tuya, donde yo puedo reconocer tu grado de creatividad individual,
a través de la cual yo detecto tu autenticidad y por lo tanto cuando estoy contigo sé si te creo o no. Sé si tú vas a hacer un conducto de bienestar para mí. La poética de la enseñanza dice: hay que barrer, borrar todo aquello que nos contrae y nos hace ir en contra de nosotros mismos. La poética de la enseñanza dice: hay que abrirle el camino al joven para que descubra dónde está su autenticidad, su integridad, su fortaleza, su poder interior. El poder, muchachos, no es el poder que entienden los políticos, que entre más tienes, más poder tienes. No. Recuerden esta frase. Sobre todo aquellos políticos que son multimillonarios, ustedes pueden pensar de ahora en adelante lo siguiente: pobrecitos, solo dinero tienen. Es tan pobre, que solo dinero tiene. Porque de autenticidad tiene cero, de poder interior tiene cero. El poder interior, muchachos, es crear y generar tu propia realidad a partir de tus intenciones, a partir de tu naturaleza interior, a partir de tu vocación. Pero aquí la pregunta es: ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es? ¿Realmente se han preguntado cuál es su vocación? Digo, qué maravilla ver a tanto joven que quiere ser maestro, eso me encanta. Nada más que estamos poniendo sobre la mesa un tipo de educación distinta, porque la que está allá afuera, yo desde mi punto de vista, queridos muchachos, y no es para asustarlos, al contrario, es para darles esperanza. Ese horror que vemos allá afuera, que está en la decadencia más absoluta, es una educación que ya no funciona. Y tenemos que crear otra. Tenemos que crear un nuevo mundo educativo, una nueva manera de relacionarnos con los jóvenes, una nueva manera de enseñar. ¿Saben qué quiere decir la palabra maestro en japonés? La palabra maestro en japonés no quiere decir yo soy el modelo, imítenme, yo soy la autoridad, síganme. No. La palabra maestro en japonés significa el que empezó primero. O sea, yo tengo unos añitos más que ustedes, por lo tanto puedo ser su maestra. No porque sé más que ustedes, sino porque empecé antes. Ya empecé a trazar mi camino, entonces yo ya sé lo que se siente, yo ya sé lo que he vivido. Yo ya sé cuáles son mis fortalezas y también sé cuáles son mis debilidades. Y eso es lo que tengo que enseñarle al muchacho, al joven, para que haga lo mismo y descubra su autenticidad y su propia poética. O sea, su creatividad individual, su poder individual, que no se compara con el de ningún otro ser humano, ningún otro individuo. ¿Vamos entendiéndonos? ¿O estoy hablando en chino? ¿No? ¿Se les hace, digamos, congruente? Porque hay una cosa maravillosa en la historia del arte. Miren, en la Edad Media, ustedes han visto muchas películas del Renacimiento, la Edad Media. Cuando un escultor quería ser escultor, o un pintor quería ser pintor, o un músico quería ser músico, o un matemático quería ser matemático, ¿con quién iba? Iba al estudio de ese gran maestro. No iba a una escuela, iba al estudio. Y entonces el maestro lo ponía a trabajar con él, lo tomaba como de aprendiz, como de chalán, algo así. A ver, tú vas a hacer la talacha aquí de la escultura, etcétera, etcétera. Y lo que no sabía ese joven es que al entrar en la dinámica del maestro, empezaba a hacer tres cosas al mismo tiempo: hacer, sentir y pensar. Ese es otro gran secreto que les estoy dando. Hacer, sentir
y pensar al mismo tiempo. No hacer por un lado, como en nuestras escuelas donde todo está fragmentado, sentir por otro lado y pensar por otro. O sea, las materias que son teórico-prácticas están separadas. La teoría por allá, la práctica por allá, el sentir por acá, en prácticas de sensibilización, etc. Y entonces cuando hay tareas en que tienen que poner todo junto, ahora sí muchachos, vamos a tener esta asamblea, festival escolar, y entonces vamos a presentar, no sé, todo lo que se presenta a los padres de familia, a las abuelitas y a las tías y todo esto. Junten todo lo que les hemos dado en materias fragmentadas, ¿sí? Separadas, en horarios distintos, con una hora de duración nada más, donde no puedes desarrollar ni apropiarte de nada porque no hay tiempo, en un calendario aceleradísimo. A ver, júntalo y muéstrame todo lo que sabe. Y resulta que el muchacho se queda paralizado, no sabe qué hacer. ¿Cómo juntas lo que has vivido todo el tiempo de manera separada? Hacer, sentir y pensar es algo que fragmentamos en esta sociedad desde que nacemos. No sientas, no pienses, no hagas. Siempre desde que estamos, desde niños, ¡ay! Hasta que duele el oído de tanta regulación, tanta normatividad y tanta cosa para fragmentarte más y más y más y más. Entonces, volvamos a la Edad Media. Los artistas se hacían en el estudio haciendo, y lo que hacían se convertía en teoría, porque lo que yo hacía lo tenía que reflexionar, y mientras hacía y reflexionaba, sentía. Hacer, sentir y pensar, y así es como se forma un artista. Pero no nada más un artista, así se forma un ser humano. Eso es un ser humano completo, íntegro. Hacer, sentir y pensar. Eso fue lo que me pidió el entrenador de perros a mí cuando yo me quería comunicar con mi mascota. Hacer, sentir y pensar al mismo tiempo para que el animal te obedezca. Porque el animal no está desintegrado. El animal es puro. No hay nada más puro que un animal. Tiene una inteligencia pura, una sensibilidad exquisita, están en el presente, ellos no tienen ni pasado ni futuro, viven en el presente, ellos saben detectar quién es quién está y quién no está. Entonces, a partir de esa experiencia, empecé a trabajar yo con animales. Y le pedí al entrenador que me enseñara a mí a entrenar animales. Él me entrenó a mí y yo luego aprendí a entrenar. ¿Por qué? Porque me estaba dando una clave fundamental para poder yo trabajar con mis estudiantes. Y me di cuenta de que mucho del entrenamiento para bailarines y actores tiene que ver con el manejo de impulsos que se hace cuando se entrena un animal. Entonces me estaba dando muchas claves, era muy interesante. Bueno, total que esa educación de la Edad Media, a ver, ahora sí tengo que terminar la historia. Pasó por el Renacimiento y seguía más o menos la misma modalidad, pero llegamos a la modernidad y todo cambió. Si vamos a democratizar la educación, si vamos a hacer que mucha gente quiera ser artista, que muchos quieran ser matemáticos, que muchos quieran ser científicos, vamos a tener que abrir escuelas masivas, universidades, academias. Y entonces, por necesidad práctica, fíjense lo que sucedió. Vean qué interesante este fenómeno. Lo que antes estaba integrado en hacer, sentir y pensar, sin horario, sin calendario, simplemente hacer, sentir y pensar, a ver, yo tengo que ir al estudio del maestro y terminar esta escultura. Ok. ¿Qué sucedió? Que ese proceso del joven con el maestro empezó a dividirse, empezó a imitarse
Vamos a hacer un simulacro de cómo se forma un escultor, ¿ok? O cómo se forma un científico con Leonardo da Vinci. Hagamos un simulacro. Estudian esto, y estudian esto, y estudian esto. Entonces todo eso se convirtió en materias, pero separadas. Esta materia aquí de esto, luego esta materia de otro, y aquí esta materia de otra cosa, y aquí le vamos a dar 2 horas a esto, y 2 horas a esto, y 2 horas a esto, y 1 hora a esto, y esto va a tener tantos créditos, y entonces de pronto los créditos eran más importantes que lo que estaban aprendiendo. Y fue una fragmentación de lo que antes era un proceso vital. Por lo tanto, nosotros seguimos reproduciendo ese sistema. Y al reproducir ese sistema, estamos reproduciendo un sistema de seres fragmentados en una sociedad fragmentada que ya no funciona. No está haciendo feliz a nadie. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí la pregunta es si nos atrevemos a imaginar otro tipo de educación. Pero resulta que hay una cosa muy interesante. Esa educación fragmentada tiene un propósito también muy interesante y también perverso. Cuando yo fragmento las materias para educar al muchacho, y de eso se van a alarmar, y hago que aprenda a través de la repetición cuadrada, dogmática, sin cuestionamiento de nada, memoria, 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 memoria. ¿Saben qué estoy haciendo a nivel de neuronas en el cerebro? ¿Alguien sabe lo que está sucediendo en el cerebro cuando yo enseño así a un niño, a un joven? Hay algo que se llama sinapsis, ¿sí? ¿Han oído de la sinapsis? La sinapsis es cuando yo conecto 2 neuronas para que entonces aquello que estás aprendiendo te lo sepas y se quede como un comportamiento fijo y no lo olvides. Pero resulta que ese tipo de educación está generando neuronas patológicas. ¿Qué significa esto? Inamovibles. Neuronas donde yo estoy generando individuos que no pueden cambiar, y si alguien pide que cambien, les da miedo. La neurona patológica es una manera rígida de comportamiento. Es como cuando yo formo un soldadito. Entonces, estamos formando soldaditos. Y lo peor de todo, muchachos, y esto sí es grave, es que cuando pedimos a los muchachos que imaginen algo para crear un mundo distinto o jugar con eso que están aprendiendo, su imaginación les da miedo. Les da miedo imaginar. No porque no puedan imaginar, porque todos tenemos la capacidad para imaginar, sino porque la sinapsis patológica no permite que entre algo distinto a esa patología. Y la imaginación, por lo general, la verdadera imaginación, viene a alterar ese orden. Y entonces hay un shock interior. Yo descubrí esto cuando me di cuenta de que los estudiantes de arte, que deben imaginar porque están en ese ámbito, de pronto su imaginación era muy pobre, muy cotidiana, muy predecible. Ah, sí, estoy imaginando el camión en el que me subí hoy para venir a la escuela. Eso es reproducción de imagen formal, eso no es imaginación. Imaginación es generar un mundo insólito que no existe en esta realidad. Atreverse a pensar distinto, imaginar distinto y visualizar distinto. Eso cuesta mucho, no porque no seamos capaces, sino porque la sinapsis patológica no lo permite. Entonces, cuando nos ponemos a investigar de qué está hecha la educación artística, está hecha de principios que se dedican precisamente a erradicar, borrar por completo esa sinapsis patológica.
entonces los muchachos empiezan a sufrir. Por eso los actores son profesionales del sufrimiento, los bailarines del dolor. Duele mucho convertirse en el ser humano que realmente somos. Duele mucho recordar quiénes somos. Por eso preferimos vivir en la sinapsis patológica donde todo está resuelto. Si tú haces esto, el resultado es este, ¿ok? No hay que pensar más, todo está resuelto. Pero resulta que eso que ya está resuelto allá afuera ya no está funcionando. Y yo aquí vengo a proponerles, muchachos, que tenemos que imaginar otro tipo de educación. Porque si vamos a seguir reproduciendo lo que existe, que sabemos que no está en este momento generando seres humanos felices, no me importa qué materia sea la que estemos dando, matemática, geografía, artista o lo que sea, entonces este mundo no tiene compostura. Y entonces la poética rompe con las sinapsis patológicas. Cuando hicimos en el CNI Danza, donde yo trabajo, los seminarios de la poética con maestros de arte, hicimos un seminario con 3 módulos, fíjense, no eran materias normales, comunes y corrientes, un módulo era para el desaprendizaje, ¿ok? Imagínense, voy a hacer un seminario para el desaprendizaje, para el redescubrimiento, para la transformación y para la autoeducación. ¿Se lo pueden imaginar?